Hay muchos cambios institucionales que todavía faltan por transformar al país, pero no nada más eso. Efectivamente, una parte es ese entramado de cambios institucionales que deberían hacerse y que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, que tiene que ver hasta desde el dinero en campañas. Si estamos en una etapa como de prueba, de ver qué es bueno, qué es malo, qué cosas suceden, pero también hacer algunas reformas. Lo habíamos planteado nosotros desde la Comisión Especial, planteando, por ejemplo, una reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública. Creo que falta combatir las lagunas que se encuentran particularmente en el artículo 1 de esas dos leyes que son muy importantes y que evitarían la discrecionalidad y evitarían desvíos de recursos y una propensión a la corrupción. Entonces, sí hay ciertas leyes que faltan todavía por afinarse. La Fiscalía Anticorrupción, el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General. Creo que ese pendiente es un pendiente muy lamentable. En la Cámara de Diputados logramos finalmente sacar los acuerdos para que fuera electo el Auditor Superior de la Federación por 8 años, pero me parece que ese es un triste caso en el cual la legislatura, sobre todo la colegisladora, cierra con ese pendiente y tendrá que ser una de las prioridades para quien entra ahora en la nueva legislatura, para que el Senado pueda elegir de manera muy pronta, pero también pronta, pero no por ello irresponsable, sino con mucha responsabilidad, con mucha acuciosidad, revisar perfiles que sean no solamente autónomos, sino gente proba, gente capaz y con mano firme que pueda combatir la impunidad en el país. La Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción van a ser pieza clave, no solamente del Sistema Nacional Anticorrupción, sino de todo el entramado institucional y de la garantía de que se empiece a acabar con la impunidad. Si no hay una fiscalía, si hoy tenemos un encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, lo que ya debería ser fiscalía, si hoy tenemos nada más un encargado de despacho, pues realmente estamos en una situación muy endeble, con niveles de inseguridad brutales, niveles de corrupción brutales. Creo que tiene que haber ya un nombramiento y desafortunadamente en el Senado no se lograron los consensos adecuados para que se diera de esta manera. Yo aspiro a que sea una de las principales tareas que vengan en el Senado de la República. Debe ser un perfil, tiene que ser una persona que cumpla con las características idóneas, es decir, tiene que tener experiencia, tiene que tener probidad en su cargo, tiene que tener ciertas características, incluso, bueno, hasta de profesión, pero me parece que lo más importante es que sea una persona que pruebe, que es capaz de tener mano firme y que la haya tenido en casos paradigmáticos de combate a la corrupción en el país. Y me parece que habrá que abonar a que así sea y ojalá entre, ya sea en el nombramiento de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción, en uno de los dos también espero que haya mujeres, porque las mujeres también jugamos un papel muy importante y queremos que haya más mujeres en uno de los dos espacios al menos. Yo espero que haya cada vez más mujeres y creo además mucho en que esa fiscalía lo que nos tiene que demostrar es, hay muchas expectativas, es como de la Auditoría Superior de la Federación, el caso de la Fiscalía Anticorrupción, nos tendrá que dar motivos para creer no solo en las instituciones, sino en que hay justicia y que la justicia se aplica y que quien la hace la paga en este país. La cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad se hace acabando con la impunidad o por lo menos generando en la gente no solo una percepción, sino una realidad en que no haya estos niveles de impunidad que están sucediendo en nuestro país. ¿Y esto cómo puede suceder? Tiene, creo que, un papel muy importante que jugar, así como nosotros en las leyes, el Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene un papel fundamental que jugar. Un Poder Judicial fuerte, un poder judicial autónomo, un poder judicial que además pueda darse abasto con todos los casos que hay, porque en la medida en que el poder judicial en todos los niveles actúe de manera adecuada también, podremos también contribuir al combate de la impunidad. Me parece que la parte que hará el Poder Judicial, y que es algo que a veces no tocamos, se habla mucho de las cosas que están haciéndose o se deben hacer en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Hoy creo que las reformas en el Poder Judicial
y además lo que pueda hacer el Poder Judicial va a ser fundamental para la transformación y para el combate a la impunidad. Y por supuesto, generar confianza en las instituciones, generar instituciones que sean creíbles, que la corrupción tenga un costo, pero no nada más la corrupción. Yo diría que el gran flagelo del país es la impunidad. Cuando la impunidad, estos casos, cualquier delito que se cometa, sea en actos de corrupción, sea un delito violento, sea un delito de cualquier índole, sea castigado, será un ejemplo y va a disuadir que se sigan cometiendo. Es un círculo virtuoso si se empiezan a castigar todas las conductas indebidas y se entra en un proceso de la cultura de la legalidad. Por eso me parece que una parte es la que tiene que hacer, por supuesto, el Poder Ejecutivo, otra las leyes que se tienen que afinar del Poder Legislativo. También el Poder Judicial tiene que hacer enormes cambios, y no solamente la ciudadanía. Creo que las y los ciudadanos, y ahora que en esta legislatura entraremos muchos de nosotros a ser ciudadanos, tenemos que seguir exigiendo aquello en lo que creemos, estas causas por las que hemos venido luchando, y seguir exigiendo que haya, por ejemplo, una fiscalía en el país importante, autónoma, que ya se nombre esta fiscalía en el Senado, que se nombre la Fiscalía Anticorrupción, que es tan importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, y seguir nosotros también promoviendo una cultura diferente. Desde la ciudadanía tenemos mucho por hacer. Yo creo que la corrupción no fue castigada adecuadamente y por supuesto que fue rebasando incluso a las instituciones. Entonces me parece que por supuesto que tiene que haber una etapa de reconciliación, pero hay casos paradigmáticos que tendrán que ser investigados por las instituciones correspondientes. Por una parte, por quienes lleguen a la Fiscalía y la creación de esta Fiscalía Anticorrupción, por supuesto el papel que tiene que jugar ahí la Auditoría Superior de la Federación, pero también por una mano firme y muy importante que deje claro en este país que no es válidos los casos de corrupción y que no se van a olvidar, casos como Odebrecht, casos también que pues hasta el socavón, en el caso de la SCT y algunos otros que son muy preocupantes, tienen que ser castigados y no pueden caer simplemente en el olvido. El combate a la corrupción y a la impunidad tiene que ser una tarea de todas y de todos. Además, me parece que hay experiencias internacionales interesantes. A mí me gusta mucho la idea incluso, ojalá México estuviera en condiciones también de aceptar el apoyo internacional de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para estar cercanos a coadyuvar a los casos emblemáticos que se tienen que investigar. Tienen que ver con corrupción algunos, pero otros tienen que ver con derechos humanos. Y me parece que como ciudadanas, como ciudadanos, ahora que nos vamos algunos de nosotros y entramos en la ciudadanía y los que vienen también, que serán legisladores, tendrán una tarea muy ardua, porque uno de los grandes pendientes del gobierno que se va, además de la corrupción, es la violación a los derechos humanos. Creo que habrá que estar observando cómo podemos coadyuvar a que haya justicia. Y además recordar que parte de tener memoria es hacer justicia en los casos más terribles. En el caso de Ayotzinapa creo que es un caso de los más importantes en derechos humanos, pero hay muchos más que hemos estado peleando y reiterando aquí, como estuvimos dándole seguimiento 3 años al tema contra la tortura sexual hacia mujeres que han sido pues, violentadas de la peor manera. Y me parece que hay que hacer un llamado también a que el Poder Judicial cumpla su parte y que en el combate a la corrupción todas y todos actuemos, participemos, hagamos conciencia y sigamos exigiendo desde cualquier espacio público o privado que México vaya cambiando y exigiendo a los que estamos o estén en los espacios públicos a que se cumpla la ley y que cada quien haga su chamba por el bien de México.